Hola, bienvenidos a este podcast, el cual titulé ¿Cómo reconstruir nuestras vidas después de un duelo? Mi objetivo es mostrar que aunque existan momentos en que sentimos que nos encontramos ante un callejón sin salida, la vida sigue. Sé que es una frase muy trillada y que nos costará mucho trabajo darle la credibilidad, porque en el momento que atravesamos por una pérdida, nuestro panorama es negro totalmente y las palabras de consuelo que nos brinden las personas que nos aman no tienen eco ni sentido en nosotros. Con mi aportación ante este tema, dejo claro que quizá a algunas personas les sea de utilidad, quizá a algunos no. Y esto es porque no todos vivimos el duelo de la misma manera. Y además, cada persona vivirá su proceso en el tiempo que crea necesario. ¿Qué es el duelo? Iniciaré haciendo una interpretación de lo que significa la palabra duelo. Es un conjunto de sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, comportamientos y reacciones físicas, mentales y espirituales que atravesamos cuando perdemos algo valioso en nuestras vidas. Así es como lo interpreto después de haberme adentrado a este apasionante tema de lo que es la tanatología, que hoy reconozco como un tema un tanto tabú en mi vida, por ese miedo que implica el saber que algún día vamos a morir, sobre todo cuando nos percatamos que las personas de nuestra generación empiezan a morir. Es como darme una sacudida y decir, ojalá todavía no me toque. Hoy sé que la tanatología no solo es la ciencia encargada de dar sentido a los aspectos relacionados con la muerte, sino que integra toda clase de pérdidas significativas que sufre el ser humano. Separación de parejas, pérdida de trabajo, una jubilación, pérdida de una mascota, secuestros, vejez, pérdida de la salud, los que padecen VIH-Sida, amputación de un miembro, anorexia, bulimia, las mujeres que no logran embarazarse, abortos, etc. Vivimos en constantes pérdidas y por lo tanto estos duelos es el motivo de este trabajo. ¿Cómo entendemos el duelo? El duelo es una experiencia que vivimos no solo la familia, también los grupos cercanos de nuestro entorno, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Significa una de las experiencias más dolorosas y muchas veces también traumáticas. Son situaciones por las que atravesamos los seres humanos e implica trastornos físicos, emocionales y sociales. Cada persona lo vivirá de diferente manera. No todos los duelos son iguales. Es un proceso psicológico natural por el cual pasamos e implica una serie de etapas que conducen a la superación de una pérdida. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es considerada una de las pioneras de la tanatología, y en base a años de trabajo realizados con pacientes en fase terminal, se dedicó a observar y describir los procesos por los que iban pasando estos pacientes, para de esta manera ofrecer un diagnóstico y así determinar
las acciones a seguir. Es así como crea el modelo escalonado de Kübler-Ross, el cual nos brinda esta valiosa aportación describiendo el duelo en 5 etapas. Fase de negación. No querer ver la realidad. No poder creer lo que pasa. Sentir que todo es irreal. La resistencia a aceptar la pérdida. No me puede estar sucediendo esto. De seguro es un mal sueño que tuve. Fase de ira. Surge el enojo al buscar culpables, ya sea algo o alguien. Sentimiento de injusticia y preguntarse, ¿por qué yo? Hay tanta gente mala en el mundo y a ellos les pasan cosas buenas. De seguro fue por la negligencia de los doctores que la estaban atendiendo. Fase de pacto. Se llega a un proceso de reflexión sobre la pérdida, a donde se busca darle un sentido y comprender la nueva realidad. Cuando tenemos la expectativa de que podemos evitar nuestra pérdida o corregir el rumbo, hacemos todos los intentos por negociar y surgen frases como: Dios, si lo curas, te prometo que iré a misa todos los domingos. Doctor, por favor, cúrelo. Yo lo voy a recomendar con todos mis conocidos. No me dejes. Si te quedas a mi lado, te prometo que voy a cambiar. Fase de depresión. Se vuelve más consciente de la pérdida. Hay tristeza y rechazo a estar con otras personas. Incertidumbre y miedo. En el caso de un enfermo, se dará cuenta de que ya no puede seguir negando su enfermedad, ni puede prolongar su muerte. Estoy muy triste. Ya no puedo continuar. ¿Cuál es el sentido de esto? Fase de aceptación. Esperanza de que las cosas sean diferentes. Se desea volver a la vida como era antes de sufrir la pérdida. No se debe confundir ni creer que la aceptación es una fase feliz. Por lo regular, esta fase está carente de sentimientos. Es como si el dolor hubiera desaparecido, la lucha hubiera terminado y esperan pacientemente el viaje final. Desarrollo del duelo. Cada ser humano vivirá sus etapas de diferente manera e intensidad, orden y duración. También será muy común pasar de una etapa a otra o volver a regresar a una que ya creíamos superada. La etapa de superación será la aceptación de la pérdida y la incorporación de esta a la propia vida. De aquí es a donde surgen los diferentes tipos de duelo, que estarán vinculados al significado que le dé cada persona que esté atravesando por ese dolor y sufrimiento. Se plantearán los cambios y caminos para volvernos a reinventar y estar de vuelta en la vida. En nuestro entorno, a sabiendas de que no tendremos una brújula que nos vaya guiando por ese camino, porque no existen dos experiencias iguales para afrontar el duelo. Cada una es única y diferente. Tipos de duelo. Duelo normal. Inicia inmediatamente después de la pérdida. Se caracteriza por un estado de aturdimiento, perplejidad, llanto frecuente, pensamientos repetitivos sobre las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer antes de la pérdida. Habitualmente este proceso alcanza su superación en un plazo no superior a los 6 meses. Duelo anticipado. Es aquel que se da antes de que la pérdida haya ocurrido. Por ejemplo,
es habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. En él, la persona experimenta de manera prolongada diversos pensamientos y emociones propios de las etapas del duelo, los cuales anticipadamente le prepararán de manera emocional e intelectual ante la inevitable pérdida. De manera que cuando llega la muerte del ser querido, se suele experimentar en parte como algo que da calma. Duelo sin resolver. Como su nombre indica, significa que el proceso sigue presente por un tiempo más prolongado, entre 18 y 24 meses, de lo que se considera normal. La aflicción es tal que la persona es incapaz de reorganizar su vida, asimilando los cambios que la pérdida implica. Conservar las cosas y mantener la habitación tal y como lo dejó la persona que se fue es una conducta asociada a este tipo de duelo. Duelo crónico. También es una clase de duelo sin resolver. Su característica es que no termina con el paso del tiempo y dura años, incluso hasta la llegada de su propia muerte. Por ejemplo, abandonar intereses y actividades que compartía con la persona fallecida. Enviudar y eliminar el área de la vida en pareja. Negarse a participar y negar a la familia el disfrute de las celebraciones y otras alegrías por la creencia de que es una falta de respeto. No se debe ser feliz si el ser querido no está. Duelo ausente. Este tipo de duelo hace referencia a cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. Por tanto, es la etapa de la negación, de la que hemos hablado con anterioridad, en la que el individuo sigue evitando la realidad pese a haber pasado mucho tiempo. Es decir, la persona ha quedado estancada en esa fase porque no quiere hacer frente a la situación. Duelo retardado o aplazado. Es similar al duelo normal, con la diferencia de que su inicio se da al cabo de un tiempo. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes, pero luego, con motivo de una frustración o pérdida diferente e incluso menos importante, reaccionan de manera exagerada, motivados en realidad por el dolor no expresado ante la primera pérdida. Por ejemplo, una persona que termina una relación de pareja muy larga e inicia rápidamente otra que, aunque haya sido muy breve, le hace entrar en una inexplicable depresión. Duelo inhibido. El duelo inhibido se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, por lo que la persona evita o se rehúsa al dolor de la pérdida. A diferencia del duelo ausente, este no es un mecanismo de defensa. Suele venir asociado a quejas somáticas como jaquecas, trastornos gastrointestinales, entre otros. Las limitaciones de la personalidad del individuo le impiden llorar o expresar el duelo. Duelo desautorizado. Este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de ésta. Por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo largo, la familia le reprocha a la persona que siga en duelo. Esta reprime los sentimientos frente a la familia
pero internamente no lo ha superado. Muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se marchó para siempre llevaba asociado un estigma y se encontraba excluida, al menos para el entorno cercano de la persona que la sufre. Por ejemplo, casos de separación por violencia doméstica. Duelo distorsionado. Se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación. ¿Cómo ver la vida después de una pérdida? La vida después de una pérdida. Al principio de mi exposición, hago mención de que la vida sigue, y es por la sencilla razón de que así es como nos queremos ver después de haber atravesado por una pérdida. Sentirse mejor de lo que estábamos cuando ocurrió el suceso. El irnos reconstruyendo día a día. Enfrentarnos de nuevo al mundo es una tarea difícil, pero no imposible. Esta es la etapa más complicada de un duelo, sobre todo porque a cada momento nos cuestionaremos. ¿Ahora qué hago de mi vida ante esta pérdida? No voy a poder superarlo. ¿Qué sentido tiene mi vida ahora? No quiero ver a nadie porque me van a salir con lo mismo. La vida sigue. ¿Que no entienden que para mí ya todo se terminó? Ya deja de llorar, que no ves que no lo dejas descansar, etcétera. Lo que considero más valioso en los momentos que se afronta una crisis por la pérdida es el cuestionamiento de saber enfrentarnos a la siguiente pregunta. ¿Será posible que me pueda reconstruir de forma sana, física y mentalmente y darle un nuevo matiz a esta nueva identidad que tendré a raíz de esta pérdida? Una vez que comenzamos a aceptar la realidad de la pérdida, el proceso de sanación se convertirá en un acto de reconstrucción personal. ¿Qué hago para reconstruir mi vida? Reconstruirse después de una pérdida no significa olvidar o dejar atrás lo que perdimos. Significa integrar esa experiencia en nuestra vida y permitirnos crecer a partir de ella. El haber sido despojados de algo muy valioso que ocurrió sin haberlo elegido, significa que jamás hubiéramos deseado en nuestras vidas. Pero si bien somos impotentes para evitar la muerte, no lo somos para elegir cómo vivir después de este suceso. El duelo le ofrece todo un panorama al doliente, a donde le dará muchas opciones que él puede y debe elegir o descartar. Si no acepta ayuda o consuelo, si decide cerrar sus puertas y no recibir a nadie, si permite el llanto y la tristeza o los disfraza con actitudes de entereza y frialdad, si acoge o no los rituales como las misas, el novenario, las visitas al panteón, si esta es la decisión que quiere tomar, lo debemos de entender, acatar y respetar. A continuación, describo los aspectos que a mí me funcionaron, pero insisto en este punto. No todas las pérdidas se viven de manera semejante y es válido cómo elijan vivirlo y sobre todo debemos de aprender a respetar las decisiones del doliente. Esto no significa que para transitar por un duelo todas las personas tengan que experimentar lo mismo.
y seguir toda una secuencia de etapas que terminen en una recuperación satisfactoria. Aceptar las emociones sin juzgarte. El duelo trae consigo una tormenta de emociones: tristeza, enojo, frustración, culpa. Todas son válidas. Permítete sentirlas, es parte de la sanación. Darle un espacio al dolor. No intentes esconder el dolor o seguir adelante demasiado rápido. El duelo necesita tiempo y espacio para ser procesado. Crear un nuevo significado. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta pérdida? ¿Qué valor o enseñanza puedo extraer de esta experiencia? Reconstruir desde el amor y la gratitud. El amor no desaparece con la muerte o con la pérdida, se transforma. Honrar el amor que sentimos por esa persona o experiencia nos permite seguir adelante con gratitud. Volver a conectar con la vida. Después de un tiempo es importante permitirte volver a experimentar la alegría. No te sientas culpable por reír o disfrutar la vida. No significa que estás olvidando, significa que estás sanando. Reflexión final. Si hoy estás en medio de un proceso de duelo, date permiso de sentir, de llorar, de recordar, pero también date permiso para volver a vivir, para volver a sonreír y para encontrar un nuevo propósito en la vida. Porque al final, el duelo no solo es el fin de algo, sino también el comienzo de una nueva forma de vivir. Sanar no es olvidar, es recordar sin dolor. Es aprender a vivir con la ausencia, pero también con el amor que va a permanecer por siempre. Quiero agradecer a un gran amigo que me hizo partícipe de un duelo muy difícil y doloroso por el que está transitando. Quiero decirte que estoy contigo. Sabes lo importante que eres en mi vida. Hoy honro tu valentía por no quebrarte. Sabes que me duele verte así, pero ya habrá un mañana en el que estés mejor. Gracias por su tiempo al acompañarme en la escucha de este trabajo, que estuvo realizado con mucho amor de mi parte. Si te ayudó o te hizo reflexionar, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitar estas palabras.